¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Desde acá se debe informar sobre el plan negro desde la Embajada Norteamericana de Estados Unidos, justamente para la proscripción de Evo Morales Ayma, que por fin se ha cumplido. Celebra el imperio, celebran los tradicionales opositores al bloque nacional popular acá en Bolivia. Celebra el propio gobierno, quien fue pieza clave para la proscripción de 3,6 millones y medio de personas. Estamos hablando de la última marcha para salvar Bolivia por segunda vez, en la cual aglutinó a esta cantidad, 3,6 millones y medio de personas, que serían un poquito menos nomás, de la mitad del padrón electoral en Bolivia, de 7,4 millones de votantes. A toda esta gente se ha proscrito, a toda esta gente se le estaría impidiendo ejercer su derecho democrático a elegir al candidato Evo Morales Ayma para ser presidente de nuestro país y resolver estos grandes conflictos sociales, económicos, financieros, políticos y sociales a los cuales pues nos ha involucrado desde el principio el señor Luis Alberto Arce Catacora. Recordar que desde que ingresó a la presidencia de Bolivia, el señor Luis Alberto Arce Catacora se ha comportado y ha cumplido el rol de la Embajada Norteamericana, el mandato de destruir al movimiento popular, el mismo rol, el mismo mandato que recibió Lenín Moreno en Ecuador. Recordemos cómo el Ecuador, antes de la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa, pues era un país exportador de energía eléctrica, por ejemplo. Hoy por hoy Ecuador tiene que racionar su suministro de energía eléctrica y no tiene el más mínimo excedente para exportar a otros países de la región, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el rol de Lenín Moreno en Ecuador? Destruir, atomizar al movimiento popular. Primero, encargarse de destruir y proscribir a toda costa a Rafael Correa. Posteriormente, aliarse con los tradicionales opositores al bloque popular de Ecuador y pues finalmente destruir el país, dilapidarlo para hacer más fácil su venta a los capitales extranjeros. De la misma manera, en Bolivia, el señor Luis Alberto Arce Catacora, el Lenín Moreno boliviano, se encargó de destruir a Evo Morales, proscribirlo, alinearse a los intereses norteamericanos para la venta de litio a precio de gallina muerta y destruir el país como tal, ¿no? En su afán de destruir a Evo Morales Ayma, destruyeron todo el país. En función a eso, tuvimos sentencias constitucionales, autos constitucionales que no fueron para nada legales, no fueron para nada constitucionales, al margen de la ley, son disparates jurídicos, pero desde el principio sabíamos que todos estos ataques, incluso el mecanismo para robarle la sigla al movimiento campesino, al movimiento popular, robarle la sigla del MAS a Evo, también era parte de una arremetida de lawfare, no solamente en el ámbito estrictamente jurídico constitucional, sino fundamentalmente ataques certeros y puñaladas certeras de calibre político, ¿no? Por ende, se ha proscrito también a dos siglas con las cuales Evo Morales intentaba participar, es decir, se le han cerrado todos los caminos posibles y todo es parte de una planificación desde hace 3 años atrás. Lo que Evo Morales venía denunciando como el plan negro en Bolivia, pues se llegó a materializar y finalmente Evo Morales no podrá participar más de las próximas elecciones de 17 de agosto. ¿Qué es lo que queda? Queda la movilización popular, queda toda la arremetida del bloque popular en función a pues la proscripción de estos 3,6 millones, ¿no? Cuando desde el poder
desde el ejercicio del poder. Se proscribe a 3,6 millones. No esperen que la gente se quede callada, que la gente no proteste, que la gente acepte mansamente esta grotesca proscripción hacia Evo y por ende hacia todo el movimiento popular, campesino, obrero, trabajador, profesional, patriota. Es lo que estamos viendo en Bolivia. Una contestación también desde lo político, así como fue político la proscripción de Evo, nada jurídico, más bien antijurídico, en un estado totalitario de no derecho, pues totalmente antidemocrático, también se debe responder desde la movilización popular. En este sentido, seguimos todas las incidencias y seguimos en pie de lucha, en pie de guerra, para aguantar y batallar en todos los campos. El hábitat natural del revolucionario siempre ha sido las calles, siempre ha sido las movilizaciones, y ahí estaremos para defender el derecho de millones que quieren elegir a su candidato Evo Morales Ayma. Y en el peor de los escenarios que esta situación no pudiera darse, pues más que seguro que el próximo gobierno no durará ni un año, ¿no? Sea el gobierno de Tuto Quiroga, sea el gobierno de Doria Medina, con las políticas de shock económico que intentan aplicar, ese gobierno de vertiente estrictamente neoliberal no duraría ni un año, y ahí se gestarían nuevamente las condiciones de todo el movimiento popular para nuevamente lanzar a un Evo Morales a la candidatura presidencial, ya con una sigla propia consolidada, ya con todo el movimiento cohesionado y con todas las condiciones favorables para nuestro líder Evo Morales Ayma y comandante, que jamás lo vamos a abandonar. En función a eso, desde el gobierno se trata de generar un montón de acciones, amparos constitucionales, judicializar las elecciones, con el objetivo de orillar a toda la izquierda del país y finalmente poner como único candidato de la supuesta izquierda, que no existe ya en Bolivia, al señor exministro de gobierno Eduardo del Castillo del Carpio, ¿no? Parece que pretenden que Eduardo del Castillo del Carpio sea el único candidato desde el campo de la supuesta izquierda en Bolivia, cosa que la gente sabrá responder también, ¿no? Seguramente el voto castigo que se le otorgará a este candidato, y para asegurar la impunidad del presidente tratan de meterlo como primer senador por La Paz, situación también que ya es grotesca, que la población se da cuenta y pues toma también cartas en el asunto. Desde la sede de gobierno, La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? En esta semana quiero contarles de que se viralizó, no a través de la prensa, sino a través de las redes, un documental, una investigación que ha salido a través de la web acerca de la propiedad del hijo del presidente Luis Arce Catacora, el señor Ernesto Arce Catacora, Rafael Ernesto Arce Catacora, que es el segundo hijo o hijo menor varón de Luis Arce, quien tiene una propiedad llamada Adán y Eva, una propiedad agraria de más de 2.000 hectáreas en una zona privilegiada que es el sector de El Torno en el departamento de Santa Cruz. Esta denuncia de la propiedad que tiene un joven de 25 años en la actualidad, es decir, cuando Luis Arce asume como presidente del país, tenía aproximadamente 21 años. Esta propiedad es motivo de denuncia de una investigación periodística que ha determinado que se ha cambiado el uso de suelos en la explotación de esta tierra, que está en un área protegida, por decirlo así, en el departamento de Santa Cruz. Pero además de eso, que esta propiedad ha sido cambiada, ha tenido la autorización de la Autoridad de Bosques y Tierra, que se llama en Bolivia la ABT. El tiempo récord es lo que ha salido, la autorización, los permisos, todo desde que pasa a manos de el señor Rafael Ernesto
Arce Mosqueira, que se llama el hijo menor de Luis Arce Catacora. Realmente, a partir de esta investigación, recientemente se ha empezado a viralizar esta noticia, a pesar de que el diputado Héctor Arce ya había denunciado en 2024 de esta irregularidad, lo cual generó incluso de que el alcalde, la autoridad del municipio de El Torno de Santa Cruz, sea encarcelado con otros motivos. Lo que no dice la investigación esta, que es del grupo Conecta en la web, no dice de que el alcalde del Torno fue encarcelado a los días de haberse filtrado la información de que esta propiedad correspondía al hijo de 24 años del presidente Luis Arce Catacora. Además, que para esta propiedad, para obtener esta propiedad, en la banca privada, en el Banco Ganadero, figuran créditos. Según denuncia el diputado Héctor Arce Rodríguez, figuran créditos de 63 millones de bolivianos otorgados por el Banco Ganadero a Rafael Ernesto Arce Mosqueira y a la hija menor de Luis Arce Catacora, Camila Arce Mosqueira, la cual tiene igual poco más de 21 años. Entonces, ella y su hermano Rafael Ernesto Arce Mosqueira adquieren créditos de 63 millones de bolivianos, siendo que ella ni siquiera ha trabajado en toda su vida, tiene 21 años, y el otro hermano mayor ha sido solamente funcionario público desde que fue bachiller, gracias a su padre que era ministro de Economía. Imagínense la mega corrupción del actual gobierno, de la cual no habla nada la prensa nacional ni internacional. En Bolivia estamos viviendo una crisis histórica, que nos ha remontado a las épocas neoliberales de Víctor Paz Estenssoro o a las épocas neoliberales de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos del partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario, que estuvieron como gobernantes antes de Evo Morales. Luis Arce Catacora, con la mega corrupción que existe en su gobierno, empezando de sus familiares como ser sus hijos, que están involucrados en totalmente actividades ilícitas como tráfico de influencias, uso indebido de influencias, incluso en el tema de contrabando, en el tema de la persecución al presidente Evo Morales y otras actividades que hasta ahora se han denunciado de corrupción, pero que no han tenido éxito en las fiscalías, en el Ministerio Público en Bolivia. No hacen eco de esto ningún medio de prensa, no se pronuncia ante esto la Embajada de Estados Unidos, ni nada, nadie, todos callan ante la mega corrupción del gobierno de Luis Arce, mientras ellos en este momento se encuentran tratando de postergar las elecciones o finalmente blindar el fraude electoral con el proyecto de ley 348, que en este momento se encuentra en revisión en la Cámara de Senadores, habiendo sido aprobado en detalle en la Cámara de Diputados con una minoría de votos entre arcistas y diputados de la bancada de la derecha. Así que esta es la situación, estimados oyentes del programa ¿Qué pasa Bolivia? La propiedad de Rafael Ernesto Arce Mosqueira se llama Adán y Eva, tiene más de 2.000 hectáreas. Presumiblemente costó más de 20 millones de dólares porque la hectárea en la zona del Torno cuesta más de $10,000 la hectárea. Sin embargo, en el documento de compra-venta y del crédito que le otorga el Banco Ganadero a Rafael Ernesto Arce Mosqueira solamente figura un crédito o el valor supuesto de esta propiedad de $3 millones, lo cual
evidentemente es falso por el costo que tiene en promedio la hectárea en la zona del Torno, que es una zona fértil, es una zona generalmente utilizada para el agro, pero la pequeña producción agrícola, no para la producción agrícola a gran escala, ya que estas tierras no tienen el permiso de este tipo de uso de suelo. Sin embargo, el tráfico de influencias de Rafael Ernesto Arce Mosqueira ha hecho que la ABT le permita el desmonte del más del 50% de la propiedad, lo cual va contra la naturaleza y el medio ambiente conforme a la normativa vigente en Bolivia. Pero ellos tienen ese permiso por ser hijos del presidente. Esta propiedad, antes de pasar a ser propiedad del hijo del presidente, tenía una aprobación de la ABT de un uso de suelo de máximo el 30%, y además de un uso planificado y con maquinaria digamos lo menos dañina al medio ambiente. Sin embargo, ahora le dan permiso de hacer los monocultivos, que son totalmente perjudiciales y desgastan mucho más o erosionan la tierra. Esto ha sido motivo de que se viralice esta noticia a través de redes y no así a través de la prensa. Por supuesto que el presidente Luis Arce, su hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira, ni el banco ni ninguna instancia han respondido ante preguntas que ha hecho el grupo Conecta en medio de esta investigación. Con esto me despido, estimados, hasta la siguiente semana, en medio de una crisis total que vive Bolivia y una corrupción impune en manos del gobierno arcista. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, estimados amigos del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Desde un país que está a punto de liberarse de la opresión, les saluda Roger Wilcarani Morales. Está confirmado. Estamos viviendo las últimas agonías de un gobierno incapaz, pero también indolente. Muestras claras de un gobierno que todavía pretende seguir al mando del gobierno. En los últimos días de inscripción para las elecciones presidenciales 2025-2030, nos sorprende el gobierno traidor que su ministro de gobierno, el ministro narcotraficante, el ministro tan temerario como lo fue la dictadura de la señora Áñez con el ministro Arturo Murillo, nos referimos a Eduardo del Castillo, se proclamó o se autoproclamó como candidato a la presidencia con la sigla del MAS y PSP. Por cierto, la sigla que nos robaron ilegalmente. También sorprende de que el actual presidente Luis Arce Catacora está en las listas de candidatos como candidato a primer senador por el departamento de La Paz. Nada más indignante para el pueblo boliviano, para la ciudadanía en general, de que estos traidores a la patria pretendan seguir gobernándonos. Es por eso que decimos, están en su última agonía. Si es que Luis Arce tenía un 1% de intención de votos, de esperanza electoral, Castillo podemos decir que debe estar con 0.5 o el 0.1%. La gente realmente está cansada, enfurecida. Y no es por nada que la crisis económica está agudizando a niveles estratosféricos. Hay filas para pan, hay filas para aceite, para arroz, para combustibles, ni qué decir. Y sobre eso los precios están sobre las nubes.
Todo eso en un clima electoral controlado por el gobierno, que los vocales del Tribunal Supremo Electoral son sus funcionarios, no hay independencia de poderes y que están intentando proscribir al movimiento indígena campesino de Bolivia, a los sectores populares, al intentar inhabilitar a su candidato y mayor exponente y comandante, Evo Morales Ayma. Pero por suerte tenemos un valeroso pueblo unido que la anterior semana, exactamente hace una semana atrás, viernes 16 de mayo, nos fuimos en una marcha multitudinaria nunca antes vista en la historia de Bolivia a inscribir a nuestro líder Evo. Pero ¿qué recibimos? Una lluvia de gases por parte de la policía amotinada, de la policía servil a los intereses del gobierno de Luis Arce. Para este 26 de mayo se tiene la última esperanza, es decir, el gobierno de Luis Arce tiene la última esperanza de habilitar a Evo. El Tribunal Supremo Electoral debe actuar en norma y bajo ley, y no bajo las órdenes de Luis Arce. Tienen la última esperanza, la última chance de inscribir al hermano Evo. Esto en función a un amparo del partido PAMBOL que presentó para no ser proscrito en estas elecciones, y que si no lo hacen, la convulsión social se va a venir escalonadamente y con toda la fuerza, y esta vez hasta sacar al gobierno de Luis Arce. Un abrazo de paz, hermanas y hermanos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?